Saludos mis queridos amigos y espero que todos se encuentren bien y también mis amigas, no me puedo olvidar de ellas. La verdad que cuando se trata de fechas claves, rareza, variedades de los centavos del Lincoln Memorial, pueden resultar en una gran diferencia en valor. Así es que ojo con lo que voy a estar diciendo. Si necesitan hacer pausa para tomar ciertas anotaciones, los invito a que lo hagan. Y todos los coleccionistas deseamos estar al tanto de las monedas con fechas claves y algunas variedades de estas monedas desde 1959 hasta el 2008. No podré enumerar todas las variedades del centavo de Lincoln, pero aquí les mostraré algunos populares y valiosos, aunque tengo otros videos que hablo de otros tipos de variedades de Lincoln. Y a medida que pasa el tiempo, se pudiera encontrar una nueva variedad. Por lo tanto, trate de conservarla y hacer que la evalúe un numismático profesional, un coin dealer. Y sé que muchos de ustedes desean saber el precio de sus monedas que son raras, que tienen variedades o tienen fechas clave. Y ya pudieron ver el libro que estoy utilizando, que es el Mega Red Book. Que parece, bueno, es inmenso ese libro, pero tiene todo tipo de información. Recuerden que el valor dependerá grandemente cuán dramático u obvia sea la variedad, pues más va a valer, además de sus condiciones o su grado. En otras palabras, si puede detectar esta rareza sin la ayuda de una lupa, valdrá más. Lea las descripciones cuidadosamente y estudie las fotos para ver si su centavo de Lincoln Memorial vale más que un simple centavo. Y usted va a Google en imagen y va a encontrar todo tipo de imágenes hasta ampliadas sobre los diferentes tipos de errores. Y les menciono que un suscriptor me preguntó el por qué yo colocaba en pantalla descripciones en inglés si el video era en español. Esto lo hago porque he notado que yo consigo más información en inglés que en español sobre estas monedas americanas. Al yo colocar algunas descripciones lo hago con el propósito de que usted busque más información, o sea que lo hago por cortesía, si es que está curioso a leer más abundantemente sobre este tema. Pero empecemos hablando sobre la moneda de 1969S, el Double Die. Y es una variedad, aunque es extremadamente rara en cualquier grado. La gente ha encontrado estos centavos raros en rollos. De hecho, esta moneda sin circular fue vendida en febrero del 2012 por más de $80,000, aunque usted pudo ver en el libro que estaban aproximadamente $75,000. Todo depende de la fecha y de la casa de subasta donde se hizo la venta. Entonces, en mayo del 2018, una fecha más cercana, una mujer descubrió una moneda en grado AU55, o sea, casi no circulado, y la vendió por más de $24,000. Y esta moneda es un ejemplo clásico de una variedad de dado doble. Observen donde dice en Dios confiamos, en God we trust, y en Liberty, libertad, en el anverso de la moneda. Pero hablemos de otra moneda que es bastante conocido por los numismáticos, que es la de 1970. La Casa de la Moneda de San Francisco utilizó dos matrices diferentes para producir Lincoln Cent ese año. Y un dado tenía una fecha grande que el otro. Y la fecha más pequeña, sí, esa es la que queremos buscar. Es la más rara de las dos y tiene un valor superior. La forma más fácil de notar la diferencia es mirando la fecha y la palabra Liberty. Si Liberty está acuñado suavemente, blanda, definitivamente es una variedad de letra pequeña. Sin embargo, si Liberty las letras son audaces y está bien definido, es la variedad de letra grande. Esa es la normal.
Así es que la letra pequeña es la que queremos estar buscando. Hablemos de otra moneda y es la de 1972, el Double Die. Y fíjese que la Casa de la Moneda ese año produjo otra variedad del troque el doble y la duplicación es más fuerte en el lema "En Dios confiamos", en God we trust, y en la palabra liberty, libertad. De hecho, no se equivoquen porque en esa fecha se produjeron varias variedades de troqueles doble. La variedad más valiosa tiene una duplicación extrema en las palabras descritas anteriormente, las que ya les mencioné. Y otras variedades de matrices dobles no son tan pronunciadas como el ejemplo que les estoy mostrando aquí. O sea, no tiene tanto valor si el duplicado no es tan pronunciado. Y tengan eso en mente, no es todos los double dies, no, tiene que ser bastante fuerte, bastante extremo la duplicación para que valga más dinero. Y como se muestra en el ejemplo que le estoy mostrando, para que entiendan mejor, si necesitan una lupa de alta potencia para ver la duplicación, mire, amigos y amigas, es una de las variedades de troqueles dobles menos valiosas, porque no necesita una lupa para ver que es doble, así de dramático debe de estar. Hablemos de otra moneda y es la de 1983. Este es otro año que queremos estar pendientes cuando hagamos nuestra búsqueda de moneda, que es el de 1983. Y esta vez se verá el duplicado en el reverso del centavo del Lincoln Memorial. Debería haber una fuerte duplicación en la palabra one, y asegúrese de que la imagen sobresalga de la superficie de la moneda, como mencioné en la moneda anterior. De lo contrario, es una moneda que se dañó durante el proceso de expulsión de la prensa de acuñación. Hablemos de la moneda de 1984, el Double Die. Y esta duplicación del centavo de Lincoln de 1984 es menos notable, pero aún es muy pronunciado si se sabe dónde buscar. Comience mirando la oreja en la cabeza de Lincoln. Si hay dos lóbulos de las orejas, entonces tienes un centavo de Lincoln con anverso doble de 1984. Al observar la moneda, asegúrense de utilizar la iluminación adecuada. Van a necesitar una lámpara, una luz bastante buena para que ustedes puedan, cuando digo bueno, que sea adecuado, ¿no? Que se vea el reflejo de la superficie de la moneda cerca del lóbulo de la oreja y podría dar la ilusión de que hay un segundo lóbulo de la oreja, ¿ok? Hablemos de otra moneda que es bastante buscada, que es de 1992. Y se estaba preparando nuevas matrices inversas para su uso en la fabricación de nuevos centavos para esa fecha. Se produjo un dado que tenía un diseño ligeramente diferente para usarse en las monedas de prueba, los de proof. Y un empleado de la Casa de la Moneda usó accidentalmente una de estas monedas de prueba en la producción de las monedas normales. Si usted no sabe lo que es una moneda de prueba, déjeme en un comentario y yo le explico. De hecho, se pueden detectar fácilmente la diferencia mirando la palabra América en el reverso y la distancia entre la A y la M. Es muy cercana en la moneda de variedad rara. Y las letras están más separadas en la moneda normal o más común. Me estoy refiriendo a la de 1992, porque hay otras monedas que no voy a estar abundando sobre ellas porque no quiero confundirlo, pero hay unas que están más amplias y unas más cercanas y todo depende del año que tienen su valor. Las letras que están más separadas en la moneda normal es normal o más común. Y hace unos días un suscriptor me mostró una imagen sobre una moneda que había adquirido y que tenía el WAM, que tengo un video que hablo de eso. Y cuando digo WAM me refiero
a las letras cerca a M. Y algunas de estas monedas se han vendido por más de $20,000. Y para ser más específico, fue en Heritage Auction Gallery. Hablemos de la moneda de 1995 Double Die. Y no podemos dejar de hablar de esta famosa moneda con duplicación, aunque es una de las monedas con duplicación más difíciles de encontrar. Pero observe su duplicación en la palabra libertad, liberty, que es más fuerte. Y puede utilizar una lupa debido al hecho de que la duplicación es muy pequeña y difícil de ver, pero sí se consigue. La demanda de esta moneda no es tan fuerte, y cuando digo demanda de la moneda es que los coleccionistas no lo buscan tanto. Por lo tanto, la prima numismática es pequeña. Si hubiera una demanda más grande de parte de los coleccionistas, entonces va a valer mucho más. Pero como no hay mucha demanda, pues la prima es más pequeña. ¿Y qué le pareció estas monedas Lincoln Memorial? ¿Había escuchado de algunas de estas monedas? Dejen un comentario, me gustaría leer lo que me escriben. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.